voy con una nueva estrategia de trading, la cual se va a poder realizar con 2 indicadores para que puedas llevarla a cabo con tu cuenta gratuita de TradingView. La estrategia en concreto, al igual que otras explicadas en este canal, te va a funcionar en los mercados que he probado como stocks, forex y futuros en temporalidad de 2 horas. Así que vamos al lío. Venga, el primer indicador que vamos a añadir es el Optimized Trend Tracker, ya conocido en este canal por otras estrategias anteriores. Nada más agregarlo verás que lo que hace es que aparecen unas señales de compra y venta, y luego 2 líneas. La línea azul es la línea de soporte, la línea morada es la línea del Optimized Trend Tracker. Entonces, cuando el precio está por encima de la línea del Optimized Trend Tracker, el mercado se encuentra en una tendencia alcista. Por el contrario, cuando el precio está por debajo de la línea del Optimized Trend Tracker, pues es que se encuentra en una tendencia bajista. Entonces, una vez comprendido el funcionamiento básico del indicador, nos vamos a la configuración y si lo que haces es modificar el periodo, cuando lo aumentas, la línea se suaviza de alguna manera mostrando la tendencia más a largo plazo del mercado. Es decir, que cuanto mayor sea el número, más larga es la tendencia. Por el contrario, si ponemos un periodo más pequeño, pues en este caso la tendencia sería más cortoplacista. Pero en esta estrategia vamos a dejar la configuración en 2. El otro parámetro es el porcentaje del Optimized Trend Tracker y este es básicamente un factor de optimización. Este indicador genera 3 tipos de señales de compra y venta. La señal de compra cuando la línea de soporte supera el Optimized Trend Tracker y una señal de venta cuando la línea de soporte rompe a la baja la línea del Optimized Trend Tracker. La otra señal se basa en el precio. Y ahora cogeríamos, lo pusiésemos aquí. Entonces, en este caso, las señales de compra y venta no se van a hacer según el cruce de las líneas de soporte, sino que se van a hacer en cuanto al precio de mercado rompe al alza o a la baja con el Optimized Trend Tracker. Y es cuando las muestra. Cuando rompe, abre una de compra y cuando la rompe hacia abajo, pues una de baja. Lo mismo tenemos aquí. No obstante, no lo recomiendo porque dan muchas falsas señales, ya lo puedes ver, sobre todo cuando hay una alta volatilidad y puede ser incluso más perjudicial que beneficioso. Y luego, por último, la otra sería con el Color Changes, que sería esta de aquí, que está basada en colores. Entonces aquí, digamos que se basa en la dirección actual del mercado y esta varía entre el rojo o el verde. Entonces esto te va a dar un montón de entradas al mercado con muchísimas falsas señales. Entonces, para dejarlo bien, pues vamos a venir aquí y lo vamos a dejar... Sí, así, vale. Entonces, de esta forma es donde da menos errores en el caso del mercado y donde la volatilidad afecta menos al indicador. No obstante, no es perfecto y da señales de venta en tendencias alcistas y viceversa. Por eso se hace necesario introducir un nuevo indicador para que nos ayude a pulir todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a indicadores y vamos a añadir el archiconocido MACD. Una vez introducido, nos vamos a la configuración y vamos a cambiar la longitud rápida de 12 a 34 y la longitud lenta de 26 a 144. Luego en estilo vamos a quitar el MACD y la señal y esto vamos a poner por áreas para que se vea un poco mejor. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a filtrar, por decirlo así, ¿no? Cuando estamos en una tendencia al alza y tengamos el color verde, entraremos en compras y cuando estemos en rojo, pues por ejemplo aquí filtraríamos la de compra. ¿Por qué? Porque el MACD nos está indicando que es una tendencia a la baja. Por lo tanto, todas estas señales las vamos a filtrar. Entonces, ahora, una vez configurado, vamos con unos ejemplos en compras y ventas para ver qué tal el rendimiento de esta estrategia. Venga, vamos con el primer ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar? Ojalá hubiera llegado a esta también, pero es que no he llegado. Que no la he visto y ha llegado tarde. Venga, la primera condición es que el Optimized Trend Tracker nos esté indicando en color verde una señal de compra y luego la segunda es que el histograma, en este caso, debe estar en una tendencia alcista en color verde. Si pudiera ser un poco más, mejor. Pero, bueno, ni tan mal. Vamos a probar, arriesgarnos, a ver qué tal. Venga, una vez se cumplen estas dos condiciones, lo que vamos a hacer es abrir nuestra operación, pues aproximadamente con un reward ratio de 1:1 y vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, venga, siendo la primera, ni tan mal, perfectísimo. Han sido, sí es verdad, que han sido nada más y nada menos que 5 días, pero nos metemos en el bolsillo nada más y nada menos que 41 pips. Así que, enhorabuena. Venga, vamos a probar la misma estrategia con otra opción de compras. Venga, vamos con otro ejemplo para las compras. Repasamos las condiciones. ¿Cuál sería la primera? La primera condición es que el Optimized Trend Tracker nos tiene que estar indicando una opción de compra y luego tenemos que ver en el histograma del MACD que estamos efectivamente en una tendencia alcista.
Así que una vez se cumplen estas dos condiciones, vamos a abrir nuestra operación en compras, vamos a colocar el stop loss en el último swing y luego podemos abrir una operación con un reward ratio de 1 a 1,5. Ya depende de si quieres ser más conservador o prefieres ser un poco más arriesgado. En este caso vamos a probar 1,5, a ver qué tal. De todas maneras, como siempre digo, si lo puedes monitorizar, te quedas y cierras en el momento en el que tú te sientas mejor. Que no pasa nada. Lo pones a 1 o a 1,5 y a esperar los resultados. Así que vamos a darle caña y a ver qué tal. Venga, otra operación también muy limpia, bastante limpia para el bolsillo. 60 pips, más o menos 58 pips en un día, prácticamente 2 días. Así que, oye, nada mal, perfecto. Venga, y vamos a ir con otro ejemplo más para las compras. Estamos con la libra esterlina y el yen japonés. Vamos a ver qué tal. Vamos a repasar una vez más. Las condiciones sería que la primera es que el Optimized Trend Tracker nos está indicando en color verde una señal de compra y el histograma debe estar en una tendencia alcista en color verde de compras. Así que cuando se cumplen estas dos condiciones es el momento de abrir nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y abrir la operación con un reward ratio, ya digo, de 1 a 1,5. Puede ser exactamente la cantidad que tú quieras, depende de si quieres ser más conservador o más agresivo. Como siempre digo, quédate monitorizándolo si puedes y si no, pues cierra en 1, 1,5, no más. De lo contrario, si puedes, adelante. Venga, y una vez más se nos va para la saca otra operación que han sido 3 días, pero son 127 pips que nos llevamos para el bolsillo. Una de las operaciones más cortas y a la vez con más profit que he sacado nunca. Así que, genial, enhorabuena. Vamos a ver lo mismo ahora y unos casos para las ventas. Estamos en el mercado del euro y el dólar australiano. ¿Cuál sería la primera condición? La primera condición sería que el Optimized Trend Tracker nos debe de estar indicando en color rojo una señal en venta y la segunda es que el histograma debe estar en una tendencia bajista en color rojo. Entonces, una vez se cumplen estas dos condiciones, es nuestro momento para abrir nuestra operación con un reward ratio de 1, más o menos sería de aquí hasta aquí, a 1,50, no mucho más, ¿vale? Para no arriesgar. Y ver los resultados. Como siempre digo, si lo puedes monitorizar, adelante, ¿vale? Quédate, déjalo en abierto y como mucho controla el break-even y ciérralo en el momento en el que ya te sientas a gusto con el profit que tengas. De lo contrario, pues un reward ratio de 1 o 1,5 si no puedes estar delante y a ver los resultados. Venga, una operación muy rápida, muy rápida. ¿Cuánto han sido esto? Han sido 16 horas y han sido nada más y nada menos que 130 pips, así que otra pedazo de operación para la saca. Así que perfecto. Venga, una vez más, parece que la estrategia vuelve a funcionar. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. Venga, vamos con otro ejemplo. Ahora estamos en el dólar canadiense y el yen japonés. Y vamos a ver qué tal. Repasamos las condiciones. El Optimized Trend Tracker nos indica que hay una operación aquí en venta. Y está el MACD. Tampoco me acaba de gustar porque está oscilando bastante. No tiene un volumen progresivo. Debería estar todo en rojo y que fuera más agresivo, la verdad. Pero vamos a probar a entrar. Pero en este caso vamos a entrar con 1. No voy a entrar con más porque no me acabo de fiar. Así que vamos a entrar con un reward ratio de 1,1 y no las tengo todas conmigo. Así que vamos a ver qué tal se da. Bueno, al final se ha dado, pero ha habido un drawdown bastante bestia. Por eso decía que es que no lo estaba viendo nada claro. Aunque al final han sido 6 días y 62 pips, más o menos. Así que no está nada mal, pero bastante arriesgada la operación. Bastante arriesgada. Bueno, al final no ha salido dentro del todo mal, pero se podía haber dado perfectamente que hubiese tocado nuestro stop loss. Pero bueno, no será el caso esta vez. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. Estamos en el dólar estadounidense con el yen japonés. Y vamos a ver aquí qué tal las condiciones. Tenemos el Optimized Trend Tracker que nos dice una señal en venta y tenemos el MACD, que aunque está ahí, bueno, podemos aprovechar como el caso anterior un poco. Es un poco más o menos como el caso anterior. Así que vamos a ver qué tal. No voy a ser muy agresivo y lo voy a dejar en 1,1 y vamos a esperar a ver qué tal los resultados. Bueno, al final no ha ido tan mal. La verdad es que ha seguido bastante la tendencia.
y han sido un total de 75 pips en 18 horas. Así que genial, en este caso ha ido muy limpia la estrategia, no hemos fallado ninguna, así que genial. Como ves, esta es una estrategia muy intradía, las temporalidades utilizadas pues es de 2 horas, ¿vale? Aunque puedes utilizarla en 4 horas perfectamente o en 1 hora sin problema ninguno. Depende un poco pues del mercado en concreto que te guste operar, por decirlo así. Pero si esta estrategia pues no acaba de ser lo que buscas y quieres una estrategia, por ejemplo, pues más rápida y más de tipo scalping, mira este vídeo que te dejo porque vas a alucinar con el rendimiento que da en tan poco tiempo.